esto le vamos a preguntar también a Gabriel Chumpitas, que ya ahora sí lo tenemos en contacto. ¿Cómo estás, Gabriel? Buenos días. Buenos días, Antonio, gracias por la comunicación. Gracias a vos por atendernos. Primero y principal, se llevó adelante esta marcha, movilización, concentración, si uno quiere, en el Obelisco y en diferentes lugares del país, de gente anti-cuarentena, por definirlo de alguna manera, que no está de acuerdo con esta cuarentena extendida y que considera lesionados sus derechos individuales, sus libertades individuales. ¿Qué opinión tenés al respecto? Sí, desde ya que todo el mundo en la República Argentina tiene su derecho de manifestarse, siempre que lo haga sin violencia. Allí en la marcha había gente de todo tipo que reclamaba de todo tipo de acciones, de todo tipo de cuestiones. La verdad que no estoy en contra de que la gente se manifieste siempre que lo haga sin violencia. Allí se escuchaba o se veía por los medios de prensa algunos insultaban a Fernández, otros hablaban de la cuarentena puntualmente, otros hablaban de las cuestiones de salud, otros hablaban de la economía, había clase media, había de todo tipo de personas que reclamaban distintas cuestiones, con lo cual a simple vista es una manifestación espontánea. La verdad que no tengo demasiada opinión porque es lo que se vio en los medios de prensa, no hay todavía una concentración mucho más contundente que se pueda analizar, es simplemente lo que se vio en la prensa actual. ¿Se puede hablar de infectadura, como dicen algunos, o una dictadura en estos días de cuarentena y un intento por parte del gobierno de Fernández de controlar a la población sobremanera? Bueno, puntualmente el gobierno kirchnerista intenta controlar con distintas acciones a la población, intenta socavar algunos principios de libertad, algunos principios democráticos, constitucionales. Caso es el que vivimos en la provincia de Santa Fe con el transporte, que sé que sin transporte público casi 20 días, y se escuchan declaraciones de funcionarios kirchneristas que hablan de estatización. Bueno, no es casual esto, no estamos hablando de una cuestión espontánea, de casualidad que de repente se necesita estatizar una empresa de transporte público. Son cuestiones organizadas, armadas, con lo cual me parece que la clase media, la clase dirigente, la oposición y muchísimas de las personas que obviamente defendemos la República tenemos que estar muy unidos y trabajando de manera muy seria y coherente para dar oposición contundente a estas políticas que son realmente avasalladoras. Bajando a lo que sucede en la provincia de Santa Fe, ¿qué podemos decir de lo que pasa con la inseguridad? Algo que es galopante, un fenómeno galopante, que se había puesto en sordina la primera parte de la cuarentena, producto de la estadía de las fuerzas federales aquí en la ciudad, pero después se disparó, ¿no? Se disparó sobremanera, incluso algunos, ya el diputado Carlos del Frade, lo hemos entrevistado aquí en el programa, habla de una batalla final o un partido final, poniéndolo en términos futbolísticos, entre las dos principales bandas dedicadas a la venta de narcotráfico en la ciudad, que se estarían disputando el terreno. ¿Qué se puede decir? Bueno, bien lo decías, estamos ante un problema muy grave, un problema de gran magnitud en la provincia de Santa Fe. Yo siempre digo que tenemos dos tipos de seguridad, si lo vemos en términos filosóficos, una es la objetiva y la otra subjetiva. La objetiva tiene que ver con las estadísticas, con los hechos, y allí la provincia de Santa Fe ha fracasado rotundamente en términos no solo de homicidios, sino de cualquier indicador. O sea, en términos de cualquier indicador estadístico de seguridad es negativo, pero en términos de seguridad subjetiva también ha sido muy mala. Fíjate lo que opina la gente, el termómetro social, o sea, la percepción de la ciudadanía a veces coincide con la realidad y a veces no. Sin embargo, en este caso coincide que los sistemas de seguridad no funcionan, hay un colapso inmenso del Poder Judicial, del sistema policial y también del sistema penitenciario, que son los tres ejes relacionados a la marginalidad, y vemos un enfrentamiento o una guerra narco que viene desarrollándose hace más de 10 años, o 10 años puntualmente del 2010, cuando comienza todo este problema en Rosario con el asesinato de uno de los jefes de la barra de Newell, que se fue incrementando año tras año. La verdad
que lo venimos diciendo hace tiempo, venimos marcando todas estas cuestiones, venimos haciendo propuestas y lamentablemente desde la provincia, tanto este gobierno como el gobierno anterior no han accedido. Hablando de la inseguridad, ¿cómo pensás que ha procedido el gobierno de Perotti hasta ahora con su tratamiento y principalmente a través de su principal figura en el área, como es Marcelo Saín? ¿Ha sido correcto el tratamiento de la inseguridad? ¿Incorrecto? ¿Qué análisis te merece? No, claramente es incorrecto, lo venimos marcando hace tiempo, y nosotros no hacemos un calificativo sobre Marcelo Saín como persona, obviamente, nosotros discutimos ideas. El problema es que ni siquiera hay ideas sobre la mesa para discutir. No vemos una planificación en términos de seguridad. La política criminal debe ser, si bien es un conjunto de medidas, debe ser muy organizada, reflexiva, programática, debe ser planificada. Lamentablemente en la provincia de Santa Fe no lo hemos visto. O sea, todo esto le sumamos un sinnúmero de hechos o falta de respeto por parte del ministro hacia las fuerzas policiales, hacia la ciudadanía de Santa Fe, tratándolo de chumpa, tratándolo de pichis a los jefes policiales, y estamos en un problema grande. No solo que no hay planificación, sino también que hay falta de respeto, con lo cual, no solo, como te decía anteriormente, hablamos de la subjetiva en cuanto a los números, sino también a la subjetiva, que es la percepción que todos los santafesinos tenemos del caso. Claro. Hablando en términos legislativos, si bien se están llevando a cabo sesiones de forma virtual, no es lo mismo, sabemos para aquellos que nos gusta la política, nos gusta seguir la política de cerca, por allí uno no ve algunas cosas que se ve en las sesiones. ¿Cómo va a ser el rol de Cambiemos o de Juntos por el Cambio para lo que queda del año? ¿Va a ser un rol opositor frente al gobierno de Perotti, un rol de diálogo, de oposición constructiva, oposición más tajante? Lo pregunto porque están bien divididas las aguas entre dos sectores, como es el de Miguel Lischit, que conduce los destinos del cuerpo legislativo, y obviamente, y el oficialismo de Omar Perotti. ¿Ustedes cómo van a terciar allí? No, está más que claro que nosotros somos oposición. Son oposición. Pero eso no significa que no estemos abiertos al diálogo. Nosotros somos una oposición contundente a la hora de marcar y defender a nuestros votantes, a nuestros seguidores, a la gente que piensa que tiene que haber una seguridad, un sistema de seguridad importante en la provincia de Santa Fe, de que tiene que haber inversión, de que tiene que haber muchísimas políticas públicas que hoy no se llevan adelante, pero tampoco se llevaron adelante en el gobierno socialista, con lo cual ser oposición al gobierno de Perotti no nos pone del lado del socialismo. Nosotros no estamos de acuerdo con esto que se plantea en un partido River Boca o Central Newell entre el socialismo y el peronismo. Me parece que hay muchísimas fuerzas en la provincia de Santa Fe que tienen trascendencia y que pueden dar su opinión y su debate de manera seria y de manera contundente. Por eso nosotros, a tu pregunta, te puedo decir que somos una oposición obviamente contundente, pero con la responsabilidad de siempre dar gobernabilidad al gobierno en beneficio de los santafesinos. ¿Se puede dar alguna suerte de alianza pensando a futuro? Porque si bien falta bastante, pero ya se empiezan a hablar de candidaturas, de postulaciones, de nombres que van sonando. ¿Se puede hablar a futuro alguna suerte de alianza estratégica con el sector de María Granata? Lo pienso también porque ideológicamente tiene mucho que ver con ustedes, digamos, comparten una franja electoral del sector Provida, sector, digamos, del centro hacia la derecha, no identificado hoy por hoy con el kirchnerismo o con lo que hoy está en el gobierno nacional. Mira, hoy no, si bien no es tiempo de hablar de cuestiones electorales y de alianzas, insisto con que nosotros estamos abiertos al diálogo de todos los sectores. La verdad que yo trato de eludir esa dicotomía o esa diferenciación entre izquierda y derecha. Me parece que hoy se está planteando sí una discusión entre la República y entre el avasallamiento de la República. Puntualmente me estoy refiriendo al kirchnerismo. En ese sentido sí hacemos una división importante, y esto lo comenté justamente en una conferencia que dimos vía plataforma virtual la semana pasada con dirigentes venezolanos que la verdad están peleando por su libertad, están luchando por la democracia, y nos transmitían que no tenemos que dejar avanzar y que la Argentina se convierta en lo que es Venezuela. En este sentido sí ponemos un límite, ponemos un parate, pero a partir de allí yo creo que hay muchísimas posibilidades de hablar con todos los sectores.
Yo creo que siempre que el sector tenga intenciones de beneficiar a los santafesinos y a los argentinos, vamos a estar en diálogo. O sea, eso está más que claro. Muchas gracias por el contacto, Gabriel, esta mañana. Muchas gracias, Antonio, te dejo un fuerte abrazo. Hola. Adiós, gracias.